Inusitada mañana de marzo, y lo digo por la temperatura. Vaya te regala el de anoche y vaya descenso de la temperatura. En este momento son 7 grados centígrados los que tenemos de temperatura ambiente en el centro de la ciudad de Torreón. Soy Marcela Pámanes y me da muchísimo gusto poder saludarles en este contexto de sábado, nuestra fiesta. Ya estamos esperándola desde el lunes, que llegue el sábado para poder tener este espacio, porque tenemos Abuelo de Pájaro, tenemos el contexto del texto y tenemos el tema de la semana. Hoy es fútbol como fenómeno social nuestro tema, así es que necesito que se quede, porque usted es el que sabe de fútbol, usted que está de aquel lado y que va todos los domingos al estadio y que está atento a lo que pasa en la liga y está atento a lo que pasa en otras ligas de otros países. Bueno, pues empezamos ya este Abuelo de Pájaro. Está con nosotros el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga y hoy tenemos una académica de invitada y yo le voy a pedir a Francisco que él mismo la presente. Sí, mira, el tema surgió porque hay elementos básicos del medio ambiente de los cuales nos olvidamos la mayor parte del tiempo. La pendiente del terreno, la atmósfera, el sol, y que tenemos que tomar en cuenta porque de ahí surgen un montón de cosas. De la pendiente del terreno lo digo porque si agarras una bicicleta en la calle Acuña y Presidente Carranza, puedes llegar fácilmente al Allende sin dar un solo pedalazo, porque hay un declive hacia abajo. ¿Cómo? O sea, desde aquí de la Presidente Carranza sí, hasta la Allende. Sí. Ah, bueno, sí. Sí, hay un declive. Sí, y entonces te vas a todo dar. Y si no vas en bicicleta, si vas en coche, ni notas que hay una pendiente hacia abajo, ¿no? Que es la prolongación de la pendiente de los cerros. Bueno, la atmósfera igual, cuando vas en bicicleta, pues te das cuenta para dónde está soplando el aire, si la pedaleada es más ligera o es más pesada. Y el sol no se diga, ¿no? Pero siempre andamos renegando del sol y demás. Entonces, salió el tema del sol y en Libero me dijeron, ¿por qué no invitas a la doctora Mayra Luna, que es la encargada de nuestra torre solar, un conjunto de instrumentos que recaba información del sol que estamos recibiendo día con día, minuto a minuto en la comarca lagunera? Entonces ese es el motivo de haberla invitado y que nos hable del sol y de cómo el sol nos alegra la vida, nos afecta también en la comarca lagunera. Fíjate que yo sí quisiera hacer nada más detenerme, independientemente del tema, un momentito, en función de una plática que se acaba de dar aquí, donde decía que tenemos que hacer todo lo posible para que las mujeres nos acerquemos a la ciencia. Y porque eso, el acercamiento a la ciencia va a cortar la distancia entre la inequidad de los sueldos, por ejemplo, o las oportunidades de desarrollo laboral. Y que es en la ciencia donde encontramos entonces una posibilidad de menos inequidad. Bueno, pues a mí me impresiona siempre que veo a una mujer con estos títulos y además con esta elección de profesión. No puedo menos que destacarla y admirarla. Así es que qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues un papel, digo, para una mujer todo es más difícil, y en un país como México más difícil. Y en la ciencia uno lo ve. En Estados Unidos ahora se hace la distinción del STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que es donde hay muy pocas mujeres y donde debería haber más mujeres, porque simplemente es estar desechando la mitad del talento humano si no hay mujeres en estas áreas, ¿no? Yo como testimonio personal puedo decir que mi estudiante más brillante en el doctorado y en la licenciatura es una mujer que ahora vive en España y es investigadora ya en la Universidad Carlos III, Cintia Martínez. Y sí, siempre he visto eso, y cuando hay mujeres en nuestro posgrado, siempre es la gente que más se destaca. Yo pienso que es no porque innatamente las mujeres sean superiores, sino porque están culminando una carrera que les ha costado más trabajo desarrollar, ¿no? Entonces, si llegaron hasta donde llegaron es por algo. Entonces, coincido contigo plenamente. Pero bueno, Mayra, platiquemos del sol, ¿no? ¿Qué es lo que descubren ustedes? ¿Qué es lo que ustedes encuentran en esa torre solar que tienen en Libero? Sí, mira, este proyecto de la torre solar y el laboratorio solar que tenemos en Libero surge alrededor del 2013 y se da motivado a que México es uno de los 5 países que se encuentra ubicados en el cinturón del Sol. Es decir, son los que más radiación solar reciben.
Pues, ¿esto qué significa? Significa un área pues de gran oportunidad en el tema de energías renovables, pero pues también de alerta o de preocupación, ¿sí? Hay algunos países que reciben mucha radiación debido a que están, por ejemplo, Chile, por el agujero en la capa de ozono, otros por la altura a la que se encuentran, como es Toluca, pero nosotros específicamente llegamos a tener niveles de radiación muy altos. Hay una escala que se maneja desde lo que es el verde, el amarillo, el naranja, que ya es alto, es considerado alto, con valores de radiación UV de 7 a 9, rojo, que ya sería muy alto, y morado, que ya sería de 10 en adelante. Nosotros en la región hemos tenido valores a veces de 16. Entonces es una radiación muy, muy grande. Esta radiación electromagnética que viene del Sol, principalmente compuesta de radiación UVA y UVB. En este caso, la UVB es la que hace más daño a las células del cuerpo humano y puede desarrollar enfermedades probabilísticas, ¿sí? Dependiendo a muchos factores. Pero en general pueden ser problemas de vista, cáncer de piel inclusive, dependiendo de la exposición, de los genes y otras cosas. No quiere decir que si tienes la suma de esto te va a dar, pero sí hay una gran incidencia de esto. Entonces, la Ibero Torreón se ha preocupado dentro de clases con los muchachos de estudiar este fenómeno. En Estados Unidos, en Canadá, hay asociaciones o institutos nacionales que llevan este conteo de casos de cáncer de piel para ver correlaciones a quién les da más, a hombres, a mujeres, qué edad, entre otras cosas. Y nosotros pues hemos identificado algunos meses y en horarios pico en donde estos valores de radiación son muy altas. Les digo, en la escala morada, es decir, a veces valores de 15, de 16, que es muy alto. Por lo cual la Ingeniería Mecánica y Materiales, que es la que coordino, en colaboración con otras ingenierías, va a desarrollar un proyecto muy padre ahora para otoño, que es Iberomáforo. Este Iberomáforo le va a alertar a la población qué actividades son seguras, hasta cierto punto, en qué horarios, ¿no? Nos llama la atención que hay muchas escuelas que por cuestión de tiempo, por ejemplo, la práctica de fútbol al aire libre, pues es de 1 a 3. A mediodía, sí. Cuando los picos son muy altos de radiación. Sí. Entonces deberíamos ser conscientes para evitar este tipo de problemas o afecciones a la salud, haciendo hincapié en que esto es probabilístico, pero si nosotros, para evitar, por ejemplo, el melanoma, que es el tipo de cáncer de piel, que es dentro de los 3 tipos de cáncer de piel, es el que menos se da, pero sí es el más letal, pues lo podemos evitar, por ejemplo, dejando de fumar o limitando la exposición a los rayos solares, ¿no? Joder, qué interesante. Sí, que es curioso, porque aquí tenemos otras cosas que también pueden derivar en cáncer, incluso cáncer de piel, como es la ingesta del arsénico. Entonces, si eres fumador, te asoleas y bebes agua en Torreón, pues cuídate un montón, ¿verdad? Porque le estás sumando. Sí, sí, sí. Y eso, a eso era lo que iba el semáforo que mencionas, porque yo he visto que en otros países hay junto con el estado del tiempo, te dicen la radiación ultravioleta y te dicen qué cuidados debes tener. Igual te dicen el polen y son cosas para los alérgicos y son cosas que aquí en México no solemos hacer. Porque no tenemos estadística, porque no solemos tener gobernanza con base a datos. Sí. Con base a ocurrencias. Sí. Y esto de que ahora vaya a ser público lo que encuentre el Ibero, porque supongo que es un convenio con el municipio. Sí, claro, así es. Recientemente acabamos de formar un convenio con el municipio en donde vamos a estar dando links y valores para reportar este tipo de estadísticas que nosotros generamos en la torre. También tenemos una estación climatológica por si les interesa. Esto se asocia mucho con la dispersión de contaminantes en el viento y otras cosas. Y ahorita, si gustan, les paso 2 correos a los cuales el público en general nos puede escribir y con mucho gusto le compartimos el link. A ver, por ejemplo, esto que pasó recientemente con Peñoles, ¿ustedes podían medir la calidad del aire o podían medir la cantidad de partículas en el aire o qué podían hacer? Actualmente estamos trabajando también en un convenio con la presidencia en que nos van a facilitar
algunas estaciones para medir material particulado, entre otras, pero actualmente lo que tenemos es nada más dirección, velocidad del tiempo. Y los estudios que realizamos dentro del Ibero para medir el aire interior y eso, pues son proyectos que llevan a cabo, por ejemplo, los chavos, en donde compramos sensores y nosotros mismos los equipamos, porque les ayuda la formación, por ejemplo, a los ingenieros mecánicos, materiales y, por ejemplo, ambiental. Son proyectos que se trabajan desde adentro, pero sí se tiene considerado estacionar ahí. Bueno, independientemente también de los proyectos que ya trae Dirección de Medio Ambiente, que ahora sí parece que sí vamos a tener por lo menos esta certeza de la medición de la calidad del aire. Sí, y fíjate que, bueno, voy a también meter gol, pero estamos haciendo en el TEC de la Laguna un proyecto junto con el gobierno del estado de Coahuila de hacer medidores portátiles de calidad del aire, que alguien pueda llevar en una mochila, en la bici, caminando, o tenerla en su casa, simplemente. Se van a hacer portátiles, pero pueden estar fijos y crear una red que nos dé una mejor información de cómo está la calidad del aire. Porque entre más monitores tengas, pues más precisa va a ser la información. Ahorita hay 2 o 3 que no funcionan. Entonces, imagínate que tuviéramos docenas de pronto, ¿va? Con estos medidores pequeños. Entonces, sí es importante tener los instrumentos para tener los datos, para tener las políticas públicas adecuadas, y esto del sol a mí me parece muy, muy importante. Y me sorprende que lleguemos a valores así. Yo nunca pensé que eso pasaría en la Antártida, pero no aquí. ¿A qué se debe que sean tan altos? Es por la geometría de la Tierra, por la ubicación que tenemos. Estamos también los de Estados Unidos, de lo que están en el sur, pues tienen este mismo problema. Parte de las investigaciones que hemos tratado de hacer para conseguir los datos y esta estadística, al ver esto del Instituto Nacional de Estados Unidos, de Canadá, aquí hemos batallado mucho para conseguir los datos. Aparentemente no se tiene ese criterio que siguen en otros países para llevar esa estadística. Hemos hecho cartas por parte de la universidad, van los alumnos tratando de sacarla, pues para ver, debido a los altos índices, pero pues nos dicen que en unos hospitales nos dicen que no las tienen, y donde las tienen, pues no las proporcionan. Entonces creo que sería importante como sociedad hacer conciencia de esto y pues pedir este cambio, que es muy necesario, siendo México uno que está ubicado en los 5 países que más. Y dentro del municipio, Mayra, ¿hay zonas del municipio que tienen más incidencia o es en general la misma? Es en general, sí. Fíjate que lo que dices es importante. La epidemiología en nuestra comarca y en nuestro país, los datos epidemiológicos se han estado tratando como si fueran secreto de Estado. Desde el problema a finales de los 90s con el plomo y Peñoles, o no había datos o no los querían soltar, pero hay un epidemiólogo en el seguro, hay un epidemiólogo en el ISSSTE, ellos tienen datos, pero nomás no los quieren soltar. La misma Secretaría de Salud. Claro, y deberían de ser datos públicos. No es que tú vayas y preguntes, oye, quiero saber a quién le dio cáncer o si mi vecino le dio cáncer. No, son datos anónimos, pues. Que no estás divulgando nada de datos personales de una persona, pero sí es un gran vacío que tenemos, y entonces no podemos correlacionar qué tanto impacto está teniendo el arsénico o el sol o el plomo o qué sé yo, por falta de estos datos, y todo lo dejamos como siempre. Si hay un vacío de información, pues eso se va a llenar de alguna manera. Y se llena anecdóticamente, es que en la 71 llegan muchos casos, y la gente dice, bueno, sí, pero la 71 es un hospital de concentración, vienen de muchas partes del país. Como aquello de que estamos marcados con alfileres rojos en La Joya. Sí. Yo sabía que en Houston. En todos los lados. O sea, a donde quiera que vaya algún lagunero, regresa, para checarse médicamente, regresa y dice, sí, es que estamos marcados con alfiler rojo. Un alfiler rojo en el mapa. Sí, es curioso, pero es esto, son las anécdotas que suplen a la verdadera información, y por eso el que haya una torre de instrumentos que estén midiendo la incidencia de la luz ultravioleta del sol y otras variables, pues es muy, muy, muy valioso, ¿no? Y si se hace público, pues todavía más valioso. Recuerdo, quien empezó ese proyecto fue el doctor Ramírez Vargas. Sí, así es. Luego él dejó de trabajar en la Ibero, pero se había bajado con recursos de un programa,
todo el equipamiento para la torre y laboratorio solar. Entonces ya llegué, yo me incorporé como en 2016 y quedé a cargo Muy bien. de la coordinación y del laboratorio. Ajá. Sí, menciono a Ricardo Ramírez Vargas porque fue compañero mío en el TEC de La Laguna muchos años hasta que se fue al Ibero. Bien, son las 8 de la mañana con 17 minutos. ¿Te parece, Francisco, si presentamos el editorial de la mañana de hoy de Abuelo de Pájaro? Sí, que de nuevo la autoría es de Ana Ríos y que nos habla de la necesidad de conectar con la naturaleza, pero no nomás conectar y dejarlo en un plano así existencial, sino de moverte a hacer algo, ¿no? Primavera. Ana Ríos, marzo 2021. La primavera llega oficialmente al hemisferio norte entre el 19 y 21 de marzo. El fenómeno que da origen a la estación sucesora del invierno es el equinoccio de primavera. En este evento el sol incide directamente sobre el ecuador de la Tierra, de manera que el día tiene una duración aproximadamente igual a la de la noche, excepto en los polos, que alterarán su ciclo de 6 meses de noche a 6 meses de día o viceversa. El clima no cambia repentinamente de un día para otro, ni se espera puntualmente el día del equinoccio. En la comarca lagunera desde hace algunas semanas comenzamos ya a notar un aumento gradual de la temperatura. Amanece más temprano y oscurece más tarde. En esta temporada es sorprendente ser testigo de una serie de procesos naturales que no están atentos a calendarios, sino a señales sutiles, primitivas e innatas. Las hojas de los árboles caducifolios comienzan a brotar. Algunas plantas comienzan sus floraciones. Los insectos, mosquitos incluidos, aparecen enseguida, casi por generación espontánea, al igual que las primeras mariposas. Los árboles se llenan de música con el canto de los pinzones y gorriones. Las tórtolas comienzan a hacer sus nidos en los lugares más inesperados. Los chanates lucen sus largas y lustrosas colas, compitiendo por la permanencia de sus genes. Las ardillas brotan de la tierra que les dio cobijo en el invierno. Algunas de las especies migratorias que pasaron en nuestra región los días más fríos, como los patos, ya se han ido o están finalizando los detalles para su viaje de regreso. Otras, como las golondrinas, van llegando y comienzan a instalarse cómodamente en las fachadas de nuestras casas. Es un ajetreo total, un incesante ir y venir de impulsos indiferente a nuestros dramas humanos, pero por desgracia, no desligado de ellos. El cambio climático tiene un impacto en las estaciones. Las evidencias indican que muchas regiones presentan un aumento en la temperatura promedio y una reducción en los días totales con temperaturas más frías. Y esto se ha ido agravando cada año. Inviernos más cortos representan primaveras anticipadas y con ello aumenta el riesgo de plagas, floraciones tempranas y desfases con la llegada de polinizadores, poniendo en riesgo la producción de frutos y semillas de las plantas. Inviernos cortos, aunados a veranos más largos y calurosos, ponen en riesgo la disponibilidad de agua dulce para los ecosistemas y para las personas. La primavera pareciera ser una de las estaciones más productivas, pero la realidad es que cada estación contribuye por igual al delicado balance que regula los ciclos de vida y las relaciones entre las especies en los ecosistemas, incluyéndonos a nosotros. Que la llegada de la primavera nos inspire a maravillarnos del pedacito del mundo en el que vivimos, a prestar atención y a apreciar a los seres con quienes compartimos espacios, que nos haga cuestionarnos cómo nos relacionamos con nuestro entorno. ¿Y por qué no? Que nos incite a estar informados y a implementar pequeños y grandes cambios que contribuyan a reducir el cambio climático. Contextos. El programa líder en la radio.
8 de la mañana con 23 minutos, continuamos en Abuelo de Pájaro. Como usted sabe, está con nosotros el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, titular de este espacio, y hoy tenemos de invitada a la doctora Mayra Luna de la Universidad Iberoamericana y estamos hablando de todo esto que se está haciendo en la Ibero, en esta torre solar y en lo que significa también la radiación ultravioleta. Es que como que no nos lo tomamos en serio. Tengo esa impresión, empezando por mí. Ay, que al cabo aquí estoy adentro de la oficina y salgo a las 3 de la tarde y en lo que me traslado a mi casa y ya salgo hasta más tarde, entonces pues como que no hay ningún problema. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sobre todo la conciencia de tomar más en serio usar bloqueador y que no es en la mañana bloqueador y ya me dura todo el día, sino que cada media hora tengo que estarme poniendo, y la cultura también de usar, por ejemplo, sombrillas. Yo en la universidad me mantengo siempre con sombrilla y soy la única y hasta me ven pues como loca, ¿no? Pero bueno, yo tengo esa cultura, pero sí es importante para poder prevenir cosas. Como digo, esto es probabilístico, pero por estadísticas que hay en Estados Unidos, pues se sabe que no sé, tipo a partir de los 60 años es más, este tipo de cáncer, el melanoma, es más común en los hombres, pero aquellos que se dan anticipadamente en las mujeres. Entonces, pues es una forma de protegernos, como decía ahorita el doctor, pues puedo dejar de fumar, pues ya tengo el antecedente del arsénico, pero ¿qué más? Tengo que hacer conciencia para dimensionar todo el potencial daño que pueden tener nuestros hijos. Y yo estaba pensando, pues andando en bici y nadando, que ya empecé a nadar y con este frío lo voy a tener que interrumpir, pues también es mucha la exposición a los ultravioletas. ¿En alberca abierta o sí, en alberca abierta? Ay, no, qué frío, no, claro. Y luego me gusta siempre, tengo una pequeña sombra, pero me gusta siempre nadar del lado donde está pegando el sol. Pero sí, hay que tener más cuidado y me pregunto si el problema que estoy teniendo ahorita en la vista del ojo izquierdo será producto de esa exposición. Pues recuerden que esto es probabilístico. O sea, claro. Una persona puede tener todas estas vamos a decir, factores de riesgo y no presentarlo nunca. Claro. Pero eso nos da a nosotros medida de cuidarnos. Por eso es tan importante este proyecto que queremos arrancar en Ibero, del Iberomáforo, como que porque no son todos los meses y en todos los horarios. Entonces sí decirle, ¿saben qué? Está en color morado, que quiere decir que es extremo. Mejor no hagas esas actividades al aire libre y a lo mejor está en gris, está en verde, está en amarillo, adelante, ¿no? Pero sobre todo la cultura de muchos colegios de hacer actividades físicas exactamente en ese horario, ¿no? Claro. Es algo demencial. Fíjate, lo dices bien, ¿eh? Y yo me estaba preguntando, cuando hablamos del cambio climático y de la adaptación que tenemos que tener al cambio climático, me pregunto si esto que ha sucedido de 10, 15 años para acá, de que todas las escuelas empiezan a tener techumbres, no es parte de una adaptación al cambio climático que ni cuenta nos dimos, ¿no? Que dijimos, bueno, hay que darle sombra a la cancha de básquetbol porque si no se nos desmayan los niños, porque las temperaturas cada vez son más altas. Entonces son cambios que estamos viendo en la infraestructura de nuestras escuelas todos los días, pero que no reflexionamos que puede ser parte de un cambio mayor en todo el planeta, ¿no? Sí, habrá que ver también eso porque nos dejamos llevar por el engaño. O sea, porque una techumbre que no está hecha con los mejores materiales, pues evidentemente no va a servir de protección para que no tengamos esta exposición a los rayos ultravioleta. Luego les ponen de estos lonas, mallas sombras que deja pasar el sol, ¿no? A ver, ¿qué hay de esto? O sea, realmente, ¿dónde estamos protegidos? ¿Bajo qué sombra? Mayra. Pues lo que pasa es que ahí lo que yo recomendaría es más bien usar siempre bloqueador y estarlo renovando cada media hora, cuidar el factor de protección que tiene esto. Igual si no, por ejemplo, si es a las 10 de la mañana, no sería tan grave porque los meses en que más se ha registrado, que no es todo el año, pero son normalmente en un horario de 12 a 3 de la tarde. ¿Y qué meses son, Mayra? Pues son más o menos en lo que es de verano, primavera. Ajá, o sea, pero ya como desde abril, mayo. Sí. O tal vez mayo, junio, julio. Sí, a partir de esos meses. Agosto. Pero por eso les digo que pues lo ideal es
estar atentos de una señalética que te esté dando pauta de qué acciones tomar. Yo sé que tú no eres dermatóloga, pero déjame preguntarte, porque hay también mucha falacia sobre el nivel de protección de los bloqueadores. Te dicen que el 100, o sea, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Pero dicen que no es cierto, que la mejor protección es la de 50. ¿Tú sabes algo? Pues yo lo único que te puedo decir es que con mi dermatólogo que fui hace tiempo, él me recomendó 50 y me dijo que exactamente eso, que con eso bastaba, que el truco consistía en no aplicártelo una vez y ya, sino cada media hora, sobre todo antes de exponerte pues a los rayos del sol. Y la gente con piel más paliducha son más sensibles, ¿no? Sí, así es. Las estadísticas que tienen estos países demuestran que entre más blanco seas, tengas ojos de color, pues tienes más factor de riesgo asociado que, por ejemplo, uno de raza negra. Ajá. Bueno, y los morenitos amarillos, yo creo que también tenemos algo. Algo tendremos, ¿no? Sí, y estaba pensando en la palabra melanoma, ¿verdad? Que viene de una raíz de negro, ¿no? Melanos, o el melanismo en la piel, pues es cuando la gente es de piel muy oscura, ¿no? Que viene de la melanina. Sí. Que es la sustancia que se produce para protegernos, precisamente. Sí, que todo viene de la raíz de la palabra negro. Melancólico también viene, ¿no? Tener, bueno, ya le robamos la sección. Sí, ¿verdad? Pero es que algo me emana aquí con el profe. Por ¿no? ósmosis. Por ósmosis. No, es que es curioso. Esa es otra cosa que también yo he reflexionado mucho. Cómo esta teoría de los 4 humores de los médicos de la antigüedad sigue con nosotros todavía. Todavía decimos que alguien está melancólico, que alguien es bilioso. Claro. Y eso es la teoría pues no sé si es de Galeno o antes de Galeno, de que son 4 humores los que se nos desbalancean y nos enfermamos, ¿no? O que el inglés es muy flemático. Eso también viene de esta teoría médica. Porque también tiene que ver con los climas. Yo no sé, fíjate, estaba leyendo, fue un dato recién, que la violencia se dispara en la época de calor. Sí. Yo creo que algo suscita la incomodidad tremenda que experimentamos, pues sí, y la desesperación, la ansiedad que te provoca no estar a gusto, pudiera estar incidiendo directamente en tu comportamiento. Y eso a mí me parece que no le ponemos la atención debida, porque además se permite la construcción de casas sin ningún tipo de ingeniería que pudiera ser amable con el medio ambiente y que sí, o sea, que fuera se climatizara naturalmente hasta donde fuera posible. Pero no, pues si andamos permitiendo que se construyan casas a 10, 15 kilómetros de la mancha urbana, y hay que llevar servicios hasta allá, ¿tú crees que le vamos a poner atención a los materiales? ¿No? Pues sí, no, claro que no. Y le vamos a poner atención a la salud mental de quienes van a ir a vivir ahí. Exacto, ¿no? Exacto. Y todo eso debe entrar en los cálculos, ¿no? Del arquitecto, del ingeniero. Como si tener un techo, aunque sea de bloco, aunque sea de lo que tú quieras, no sé, de lo que tú quieras, fuera suficiente. Y no es suficiente. No es suficiente, claro. Sí, y en ese sentido, a mí me parece que las ingenierías ambientales y toda esta rama del conocimiento humano pudiera ser muy pertinente y pudieran los chicos que están egresando dar soluciones a cómo construir tomando en cuenta las condiciones climatológicas. Sí, ya afortunadamente desde como los 80, pues en México todas las ingenierías llevan al menos una materia enfocada ambiental, precisamente para desarrollar conciencia en la población y pues para aportar cada uno de su enfoque, ¿no? Porque necesitamos de todas las ingenierías, por ejemplo, no solo las ambientales, pues para poder hacer frente a los diferentes retos, instrumentos de medición, construcciones más adecuadas, pero pues cada vez es más conciencia la que hemos desarrollado. Sí, y los ingenieros no olvidamos que somos los que transformamos al mundo, los que para bien o para mal. Mi hermano Fernando... Modestia aparte se dice, ¿o cómo? No, yo lo digo... Sin modestia. No, yo lo digo en tono negativo. En tono negativo. O sea, con sarcasmo. Sí, mi hermano Fernando tenía una descripción menos
caritativa de los ingenieros, decía que éramos los perros de presa del capital, ¿no? O sea, los que van por adelante del capital comiendo y destrozando todo, ¿no? Sí, no, yo soy muy crítico de mi disciplina. Los ingenieros yo sí creo que nos forman de una manera muy cuadrada y empezamos a ver el mundo de una manera muy cuadrada. Y eso no está bien. El mundo es mucho más rico que una ecuación, que un modelo, que una simplificación, que es lo que busca la ingeniería. Y tenemos que volvernos, yo pienso, un poquito más biólogos, ¿no? Asomarnos a la diversidad de la vida y a la complejidad de la vida y al misterio de la vida misma, para ser un poquito más humildes, porque sí, yo sé que soné ahorita muy arrogante, y es que así somos los ingenieros, muy arrogantes. Bueno, ahí claro, no todos, hay excepciones, sí, para hay que se cumpla la regla. Hay jerarquías. Oye, Mayra, nos están preguntando que si pudieras explicar por qué se siente más el calor en la medida en que se está más cerca del Ecuador. Pues bueno, es que es una dinámica pues más general, porque eso también tiene que ver con los cuerpos de agua, el clima, inclusive la zona, cómo se dan los vientos y eso, pero tiene que ver con el ángulo también de la Tierra, con la inclinación del Sol. En el Ecuador el sol cae a plomo, o sea, te cae de arriba, no te cae de ladito. O sea, la Tierra está de ladito. Sí, claro, está inclinada. Sí, está inclinada. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Por eso es que en una parte del giro, el hemisferio norte es más caliente que el sur, y en la otra parte del giro, el hemisferio sur, por esa inclinación del eje de giro de la Tierra. De la Tierra. Pero si estás en el mero Ecuador y estás en la cumbre del Chimborazo, en el país Ecuador, te aseguro que no hace mucho calor, al contrario, ¿eh? Estás en medio de glaciares y de nieve y demás. O sea, son muchas variables. La cercanía al Ecuador, sí, pero también la altura sobre el nivel del mar, lo que te dice qué tanto calor vas a sentir o no. ¿En qué parte de la Tierra es más la incidencia de las radiaciones ultravioleta? Pues ahorita mencioné que México está en uno de los 5 países. ¿Cuál es otro país? Porque, por ejemplo, los de Estados Unidos, los estados que están acá Arizona, al sur, México. pero muchas veces uno piensa, no sé, el desierto de Sahara, por ejemplo, así como extremos, pues estamos sobre la misma línea. Inclusive, por ejemplo, los sensores nosotros los adquirimos en una empresa en Alemania. Nos tuvieron que ajustar el sensor porque su radiación UV venía muy baja, era como, no sé, como un 4, un 3. Y cuando dijeron, ay, ¿a poco ¿a poco no les da? Ya nos tuvieron que calibrar, pero sí. Sí, y yo estaba pensando de veras qué países recibirán más radiación ultravioleta. De las temperaturas siempre se ha dicho que la temperatura máxima jamás medida es un punto en el Sahara y otro punto en el Valle de la Muerte en California. Pero hace poco leí que hay un sitio en Sonora que es más caliente todavía y registra temperaturas más altas que el Valle de la Muerte, que debe ser el desierto de Altar o el desierto del Pinacate, esa parte del noroeste de Sonora. Pero hay una correlación entre la temperatura, el nivel de temperatura y el nivel de radiación. No siempre. No, es que porque tiene que haber muchos factores. Puede ser, por ejemplo, en el caso de Chile, la radiación es muy alta, pero porque hay un hueco en la capa de ozono. Entran más fácilmente las partículas, sobre todo las que hacen daño, que son las UVB. Y por ejemplo, Toluca en México se tienen radiaciones muy altas porque es a mayor altura a nivel del mar. Entonces, por eso le digo, entran más variables. Sí, le toca menos atmósfera a Toluca de lo que nos toca a nosotros, ¿no? Eso, por obviamente. La altitud. Sí, la altitud. Pero ¿cómo que no es la misma atmósfera? No, pues estás más arriba. La atmósfera tiene un tope, si estás más arriba, pues te toca menos atmósfera. Es como si fuera una capa de aire, entonces estás más arriba, cargas menos altura de aire. Sí, y por ejemplo, yo recuerdo en la Ciudad de México, yo viví ahí 9 años, 27 grados, tú sentías que te morías del calor, y tú decías, pues yo vengo de Torreón. Pero no sé a qué se deba, debe tener algo que ver con la altura, que la atmósfera es más delgada, que hay menos moléculas de oxígeno, pero yo sentía una temperatura de 27 grados casi, y la gente de la Ciudad de México con más razón, casi inaguantable.
Entonces, pues sí, son muchas variables, la altitud, la distancia del ecuador, el nivel de humedad, que también eso te da, si hay mucha humedad, tu humedad propia que usas para enfriarte, pues no se evapora, no te enfrías, sientes más el calor. Por eso el calor húmedo decimos que es tan molesto, ¿no? Fíjate, bueno, de acuerdo al señor Google, dice que el primer puesto en el ranking de registros más elevados de radiación ultravioleta son los Andes bolivianos, a 2.400 metros de la línea ecuatorial. En el año 2003 se midieron niveles de récord, un índice de 43. ¿Es mucho? Ay, Eso es mucho. muchísimo. Sí, muchísimo. ¿Y cómo se siente eso? ¿O si lo sientes? O sea, ¿tienes alguna percepción en tu cuerpo o no? Pues te quemas más rápido. Sí, es que literalmente es eso, te quemas más rápido porque al penetrar la radiación ultravioleta en la piel, te va ionizando las células, te entrega la energía, y el problema es que en muchas ocasiones te puede hacer ese cambio en el ADN y ya se propaga lo que es el cáncer. Entonces, la famosa capa de ozono lo que hace es absorber los rayos ultravioleta. Sí, no dejar que entre. Sí, se supone que si no tendríamos, por ejemplo, capa de ozono y eso, pudieran inclusive llegar hasta la radiación del sol, llega hasta VC. ¿Qué es eso? O sea, otra clasificación que se divide por la longitud de onda. Nosotros nada más nos llega la B, pero con esa aún así nos estamos muy expuestos y pues nos puede quemar. Claro. Te preguntan lo siguiente. Espera, déjame ver dónde está. Aquí. Por favor, pregúntale si cuando está nublado también es la misma radiación. Sí, sí puede ser que esté nublado y sí se den valores altos de radiación UV. Por eso insisto que es importante tener un parámetro como el iberomáforo, para estar seguros de cuál es la lectura que dan los sensores. Pero el hecho de que te vayas con la finta de decir está nublado, pues no me voy a quemar, pues sería tan cierto. Bueno, qué bonito, de veras que qué padre es aprender cosas. Sí, y de algo que experimentas todos los días, toda tu vida, ¿no? Y que pocas veces te detienes a pensar en ello. Sí, nos están diciendo acá también en WhatsApp. Dice, yo uso bloqueador, sombrero y manga larga. El doctor me dijo que acostumbrara a mi hija a usarlo desde chica y siempre cargamos el sombrero. ¿En qué momento dejamos de usar el sombrero? Aquí en la laguna se usaba sombrero. Sí. Las mujeres usaban sombrero. Exacto. Porque nos incomoda o porque ahora está tan... Pero ¿qué tal se van a los viñedos y se disfrazan de no sé qué y con el sombrero todo el santo día allá en Parras y acá vienen y se lo quitan? De veras, aparte se ven lindas las mujeres con sombrero. Pónganselo. Y en los años... Las mangas. Las mangas. En los años 40 solo los locos no usaban sombrero, ¿no? Claro. Y ¿sabes también que usaban mucho? Los guantes. Sobre todo las señoras decían, no, para que no se me quemen las manos y no me salgan manchas. Entonces se ponían los guantes para manejar. Claro, tenían más conciencia de la problemática. Otra cosa que también importa es el color de la ropa, de preferentemente blanco, para que se refleje. Recuerden que los colores oscuros, el negro absorbe más esta radiación. Y este tipo de consejos son algunos de los que queremos poner luego en nuestra página. Luego te dejo los contactos. Por favor. Porque sí nos interesa darlo a conocer. Inclusive muchos colegios de La Laguna nos escriben para que les demos plática a los muchachos. Últimamente han sido virtuales, pero los llevamos allá a la torre solar, les enseñamos el equipo y está padre porque les enseñamos toda la ciencia detrás de, ¿no?, la electrónica, los sensores, cómo se bajan los programas, sobre todo aquellos que les encantaría o se ven como ingenieros, pues que conozcan un poquito más y les damos. A lo mejor a partir de ellos se pueden empezar a ver como ingenieros, ¿no? Y sobre Entonces hay todo que como promover la ingenieras, ciencia. yo insisto. Sí, bueno. Sí, porque lamentablemente somos muy pocas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días. Comentario que involucra a Abuelo de Pájaro y al profe Álvarez Mesta. El libro El hombre que sembraba árboles fue verídico. Pregunta, ¿fue verídico? Es una historia inspiradora, digna de imitar más por el cambio climático y aplicar a la perfección a nuestra región. El protagonista, en lugar de quejarse de vivir en una región inhóspita, con pocos recursos, el resto de los habitantes solo se quejaban, peleaban y hasta se suicidaban en desesperación. Y el protagonista se propuso sembrar árboles y con el pasar de los años hizo de su región un gran lugar para vivir, solo por sembrar árboles.
¿Sí? ¿Conocen ustedes el libro? Yo no, y a mí se me hace que es una fantasía. O sea, por más que quieras poner árboles en el Sahara, no se te van a dar. Finalmente es un libro. Sí, de ficción. Por eso digo una fantasía. Sí. Pues qué interesante, Mayra, qué padre conocerte. Felicidades por lo que se está haciendo, Francisco, qué bueno que has traído a Mayra. Yo también la voy conociendo ahorita. Sí, y Muchas gracias por invitarme. y la verdad es que tenemos que hacer más difusión Claro. de la ciencia. Sí, Claro. igual ya cuando tengamos arrancado el proyecto o más datos, pues igual si gustan invitarme y les hacemos la presentación. Con muchísimo gusto. Invitada está siempre. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Francisco, y para irnos de este abuelo de pájaro. Y como lo escribo el miércoles, ya para el sábado se me Ay, olvida. bueno, está bien, yo te ayudo. El gavilán de Cooper. El gavilán de Cooper. Ah. El gavilán de Cooper, bueno, es un ave de presa que ahorita, todavía en estos días, es muy común. Yo lo vi la semana pasada, lo vi el lunes, lo vi el martes, nomás en el trayecto de mi oficina al salón de clases, y están muy activos cazando palomas y gorriones y cuánta cosa, cuánto pájaro se les ponga enfrente. Yo supongo porque necesitan acumular grasa para el viaje de regreso, ¿no? Porque vienen de Estados Unidos y de Canadá, y es un gavilán muy bonito, muy silencioso, y que es todo un gozo verlo, y todavía hasta estas fechas lo podemos ver en nuestros jardines, en nuestras calles, no se diga en el Cañón de Fernández o en el Cañón de Jimulco, ¿no? Muy bien, pues vamos a cerrar este abuelo de pájaro con el gavilán de Cooper y agradeciéndole a la doctora Mayra Luna de la Universidad Iberoamericana su presencia con nosotros. Gracias, Mayra. Gracias. Lindo sábado para ti. Bueno, pues vamos a ello y luego el contexto del texto. Contexto ambiental. El ave de la semana. El gavilán de Cooper, Accipiter cooperi. El gavilán de Cooper es un ave de presa del tamaño de un cuervo. Se reproduce en bosques mixtos en los Estados Unidos, Canadá y la Sierra Madre Occidental en México. A la comarca lagunera llega en invierno y es relativamente común verlo en los parques de nuestras ciudades. También en nuestros espacios naturales como Jimulco y el Cañón de Fernández. Para estas fechas, mediando marzo, se prepara para volver a sus sitios de reproducción. Estos territorios están expandiéndose hacia el norte y hacia el sur y se han documentado nidos de este gavilán en la zona metropolitana de Monterrey, y este verano se vieron adultos que pasaron el verano en el Cañón de Fernández. La hembra es un 30% más grande que el macho. Una regla que se cumple en todas las aves de presa, aunque quizá esta especie es la que muestra la diferencia de tamaño más grande entre los dos sexos. El gavilán de Cooper tiene un tamaño intermedio entre otros dos gavilanes mexicanos. El azor, Accipiter gentilis, un ave grande de la Sierra Madre Occidental, y el más pequeño gavilán pecho canela, Accipiter striautus, que tiene un rango de reproducción diferente, pero que a la comarca lagunera también viene en invierno. Los gavilanes tienen alas relativamente cortas y anchas, lo que les da una enorme maniobrabilidad. Aunque llega a comer pequeños reptiles y mamíferos, se especializa en capturar aves entre las ramas y las hojas de los bosques. Por ello es que se ha adaptado para tener un vuelo rápido, silencioso y maniobrable, y atacar en espacios muy confinados. Se cree que las vocalizaciones entre machos y hembras son un mecanismo para generar y mantener el vínculo en la pareja. Algunas poblaciones del gavilán de Cooper experimentaron descensos importantes a mediados de los 50 del siglo pasado, probablemente por la cacería ilegal y el uso de plaguicidas, los cuales afectan su sistema reproductivo como en otras rapaces. Se les nombró así en 1828 en honor del gran ornitólogo William Cooper, quien también dio su nombre a la Sociedad Ornitológica Cooper. Con datos del Laboratorio de Ornitología de Cornell y del Grupo Naturalistas y Observadores de Aves. Audios de xenocanto.org. Los esperamos la semana entrante. Abuelo de pájaro. Contexto ambiental.